A lo largo de la historia han existido muy buenos pilotos, pero pocos que se hayan convertido en leyendas, y Senna era uno de ellos. Desde las calles de Sao Paulo emergió un niño llamado Ayrton Senna, destinado no solo a correr, sino a reescribir lo que significa ser un piloto. Cuando la lluvia caía y otros temblaban, él se hacía invencible. Bailaba sobre el asfalto mojado como si fuera su aliado. Tenía una precisión casi sobrenatural, una conexión mítica con su auto. El 22 de marzo de 1960 nació en Sao Paulo Ayrton da Silva Senna, hijo de Milton da Silva y de Neida Senna, dentro de una familia acomodada de Brasil. Y aunque en un principio todos pensarían que seguiría con el legado familiar controlando las empresas de la familia que tenían inversiones en la construcción y la metalurgia, el destino de Senna sería muy diferente. Su padre, un apasionado de los autos, a los 8 años le construyó su primer car, equipado con frenos de disco y un motor extraído de una picadora de caña, capaz de alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Poder construirlo le tomó más de 6 meses. Su padre, en una entrevista años más tarde, diría que jamás pensó que su hijo llegaría a convertirse en un piloto de carreras. Sin embargo, ese gesto de regalarle su primer car fue lo que le terminaría impulsando a este mundo. A los 8 años ya empezaría a competir con su car en competencias con niños que incluso le doblaban la edad. A los 10 años recibiría su primer car de tamaño real y a los 13 competiría oficialmente en el Campeonato Paulista de Karting. Su progreso fue bastante rápido, sobre todo con la ayuda del mecánico español Lucio Pascual Gascón, quien era un amigo de la familia, y en 1997 y 1998 ganó el Campeonato Sudamericano de Karting, convirtiéndole ya en una joven promesa del automovilismo argentino. Con apenas 18 años, en 1978 viajó a Europa para unirse al equipo DAB en Italia y competir en el Campeonato Mundial de Karting. Allí conoció a Terry Fullerto, a quien años después recordaría como uno de los rivales más difíciles. Durante esos años, Senna acumuló subcampeonatos y experiencia. Años más tarde, afirmaría que el car le proporcionó muchos momentos placenteros y excelentes recuerdos, y que nunca el pilotaje fue tan divertido como en el kart. En cierta ocasión, su hermano comentó que tras perder una carrera de karts debido a la lluvia, Ayrton pasó varios días intentando conducir en esas condiciones, incluso sin regresar a comer a casa hasta perfeccionar su técnica. Y en ese entonces ya utilizaba su particular casco amarillo con 2 líneas, una verde y una oscura, diseñado por el famoso pintor de cascos brasileño Sid Mosca. A bordo de un car fue donde Senna perfeccionó una de sus habilidades más importantes, y es el poder conducir en mojado. En 1982 ascendió a la Fórmula Ford 2000 y fue implacable. Ganó 15 de las 17 carreras y conquistó los campeonatos británico y europeo. No todos serían victorias en esa temporada, y es que su esposa, al no poderse adaptar a la vida en Europa y a las largas jornadas de carreras en las que tenía que pasar de hotel en hotel, decidió pedirle el divorcio. Pero él tenía todavía un sueño que cumplir. En 1983 dio un nuevo salto en la Fórmula 3 británica con el equipo Wet Surrey Racing. Allí enfrentó a Martin Brundle en una lucha intensa por el título, que se resolvió hasta la última carrera en Brookstone a favor de Senna. En ese mismo año triunfó en el prestigioso Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 3, consolidando su reputación internacional, haciendo que el mundo entero del automovilismo lo regresara a ver, a un brasileño, algo que en la época era sumamente difícil, que regresaran a ver a un piloto que no sea europeo. Y fue en ese momento cuando decidió tomar el apellido de su madre, que era Senna. Esto debido a que los comentaristas internacionales no les resultaba muy fácil pronunciar el apellido da Silva, además de que Senna era un apellido mucho menos común en Brasil, por lo cual le resultaría mucho más fácil que pueda ser reconocido. Su talento no pasaba desapercibido, y después de haber ganado en Fórmula 3 británica, empezaba ya a tener llamadas, y Senna ya tenía claro de que quería competir contra los mejores en Fórmula 1. McLaren, Brabham, Williams e incluso tocó las puertas en Lotus. Sin embargo, ninguno de estos equipos que tenían opciones de ganar el campeonato estaba realmente dispuesto a contratarlo. En Lotus, que era su preferido, prefirieron continuar con el británico Nigel Mansell. En Brabham se comentó que Nelson Piquet no quería compartir equipo con Senna porque lo veía como una amenaza para su popularidad en Brasil. Tanto Williams como McLaren se inclinaban por pilotos ya consolidados como Alain Prost. Así, finalmente, quien se terminaría haciendo con los servicios de Senna sería el equipo Toleman, un equipo modesto de media tabla para abajo con fama de quemar a jóvenes talentos. Senna hizo su debut en el Gran Premio de Río de Janeiro, teniendo como compañero de equipo al venezolano Johnny Cecotto, y semanas más adelante una combinación de problemas de neumáticos y presión de combustible le impidieron clasificar en el Gran Premio de San Marino, y esa fue la única vez que no clasificó en toda su carrera.
Sin embargo, eso no fue un problema para Senna, que en la Fórmula 1 tan exigente para los pilotos y con un equipo de mecánicos que no era de los mejores de la parrilla, logró sobresalir. Para el recuerdo queda la exhibición del Gran Premio de Mónaco de 1984, disputada bajo una lluvia torrencial. Partió en la posición 13ª de la parrilla. Allí comenzó una remontada épica. Para la vuelta 19ª ya se encontraba en el segundo lugar, apenas a 20 segundos del líder Alain Prost. Le recortaba un segundo por vuelta. Cuando estaba a punto de alcanzar al francés, la dirección de carrera decidió suspender el Gran Premio en la vuelta 31 debido a las malas condiciones de la pista y a la escasa visibilidad. Senna incluso había llegado a superar a Prost en la vuelta 32, pero el reglamento estipulaba que tomaría posición de la última vuelta completada por todos los pilotos, lo que mantuvo a Prost como el vencedor. Aún así, en el segundo lugar, ese fue su primer podio en Fórmula 1, y se creó la leyenda del dios que manejaba sobre mojado, convirtiéndose en un sello distintivo de toda su carrera. Paradójicamente, en aquella carrera solo le entregarían la mitad de los puntos a Prost y obtendría 4.5, y más tarde perdería el campeonato mundial frente a Niki Lauda por tan solo un punto, lo que le dio 13 puntos y el noveno lugar en el campeonato en su primera temporada en Fórmula 1. Aunque pudo haber tenido más puntos de haber avanzado en la clasificación, pero Tom Lehmann lo suspendió por incumplir su contrato, y es que había firmado con Lotus para la temporada siguiente, la de 1985, sin avisar antes a su equipo. Ese mismo año también participó en otras competencias. En los 1000 kilómetros de Nürburgring del Mundial de Resistencia, corrió Henry Pescarolo y Stefano Johansson en un Porsche 956 del equipo Joss, terminando octavos. Además, brilló en una carrera de exhibición en la reinauguración de Nürburgring, con pilotos de Fórmula 1 al volante del Mercedes-Benz 190E, todos idénticos. Allí sorprendió a todos al ganar frente a campeones como Niki Lauda, demostrando que en igualdad de condiciones él era el más rápido. Gracias a ese gran desempeño, Lotus lo fichó para la temporada 1985. En la escudería británica, Ayrton compartió en equipo con Elio De Angelis. El coche era veloz, pero era poco fiable. Aún así, Senna consiguió su primera pole y victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal, bajo la lluvia, con más de un minuto de ventaja sobre Michael Alboret. Siguieron más poles, victorias, pero su relación con De Angelis estaba rota, y el italiano dejó el equipo al final del año, convencidos de que Lotus se centraría en Ayrton. En ese mismo año terminaría cuarto en el campeonato de pilotos con 7 poles, con más poles incluso que el ganador, que fue Alain Prost. En 1986, con Johnny Dufresne de compañeros, Senna arrancó fuerte, segundo en Brasil y ganando en Jerez tras una llegada histórica, venciendo a Miguel Mansell por solo 0.014 segundos. También ganó en Detroit y sumó con esos 6 podios, pero la falta de fiabilidad de Lotus lo dejó cuarto otra vez en el campeonato, aunque volvió a brillar con 8 poles. En 1987, Lotus se estrenó con los motores Honda y su nuevo compañero fue Satoshi Nakajima. Senna logró 2 victorias, incluyendo su primera victoria en Fórmula 1 en Mónaco. Pero Williams, también con Honda, tenía una clara ventaja y Ayrton entendió que allí no podía ser campeón. Así que en Monza anunció su fichaje con McLaren para la temporada de 1988. Tras 3 años en Lotus, Senna había aprendido que para ganar necesitaba el mejor coche y el mejor motor. Conocía la fiabilidad de los motores Honda, que también se unieron a McLaren, y allí vio su gran oportunidad. Y en 1988 llegó al equipo donde lo esperaba Alain Prost, bicampeón mundial y líder del equipo. Ayrton contaba con el respaldo de Honda y la confianza de Ron Dennis, lo que lo puso en igualdad de condiciones con el francés. Desde el inicio, su rivalidad con Prost fue feroz. Senna ganó en San Marino su primera carrera con McLaren y luego en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Hungría y Bélgica. Pero también tuvo altibajos, como el error en Mónaco, chocando en Portier mientras lideraba con bastante ventaja, pero se levantó. La temporada se definiría en Suzuka. Tras quedar separado en la salida y caer al puesto 14, protagonizó una remontada épica bajo la lluvia. Adelantó a Prost y ganó la carrera que le dio su primer campeonato mundial a los 28 años. McLaren dominó esa temporada de manera aplastante, con 15 victorias en 16 carreras. En 1989 la relación con Prost explotó del todo. La tensión arrancó en Imola, cuando Senna lo adelantó tras un acuerdo previo de no hacerlo. Prost lo acusó de traición y comenzó una guerra psicológica y mediática. Senna ganó 6 carreras, pero le falló la fiabilidad y algunos errores lo complicaron. Todo se terminaría definiendo en Suzuka. Senna, obligado a ganar, intentó pasar a Prost en la chicane. Chocaron, Prost abandonó y Senna siguió. Ganó en pista, pero fue descalificado por contar la chicane como ayuda externa. La FIA le quitó el triunfo y el título y fue para Prost. Ayrton acusó a la federación de favorecer a su rival y recibió una multa y suspensión temporal de la superlicencia. En ese mismo año, Prost dejó a McLaren para irse con Ferrari. Para la siguiente temporada, Senna llegaba con aires de revancha, y ahora con Prost en Ferrari empezaría una lucha por el campeonato. Y otra vez el ganador del campeonato se definiría en Suzuka. Senna, obligado a largar desde el lado sucio de la pista,
pese a haber tenido la pole, chocó con Prost en la primera curva a más de 270 km por hora, y con eso asegurando su segundo campeonato. Años después confesaría que lo hizo intencionalmente para dejar claro que no aceptaba más injusticias. Prost lo calificó de repugnante. Para 1991 terminaría ganando su tercer campeonato consecutivo. En 1992 terminó la era dorada de McLaren. Senna tuvo que volver a liderar un coche poco competitivo frente al poderoso Williams FW14B de Mansell. Aunque logró 3 victorias de algunos podios, quedó cuarto en el campeonato. Ese año también se mostró como gran persona fuera de la pista. En Bélgica ayudó a Eric Komax tras un grave accidente, salvándole la vida. Al final Honda se retiró de la Fórmula 1 y Ayrton quedó sin contrato. Intentó unirse a Williams, pero Prost lo bloqueó con una cláusula que lo vetaba. En 1993, McLaren montó motores Ford inferiores y Senna aceptó correr carrera a carrera. A pesar de la desventaja, firmó actuaciones memorables. Ganó en Brasil bajo la lluvia, con una caja de cambios dañada, atascada solo en la segunda y la sexta marcha. También triunfó en Mónaco, Japón y Australia, despidiéndose de McLaren con 35 victorias. Terminó como subcampeón detrás de Prost, pero ya tenía asegurado su fichaje en Williams para la siguiente temporada. En 1994, por fin llegó el equipo más fuerte, aunque el nuevo Williams FW16 resultó inestable y difícil de manejar. En las 2 primeras carreras abandonó pese a salir en la pole, y Schumacher y Benetton tomaban ventaja en el campeonato. Senna llegaba a Imola con desventaja, con 20 puntos por detrás, pero todavía con posibilidades de luchar por el título. En aquel fin de semana estuvo marcado por la tragedia desde el principio. El viernes, Rubens Barrichello salió volando en su Jordan y milagrosamente salió con vida, y el sábado un accidente en la curva le costó la vida a Ronald Ratzenberger. Senna, afectado por los accidentes que acababan de ocurrir en el fin de semana, pensaba no correr en el domingo, pero al final decidió salir a la pista en honor al austriaco que acababa de perder la vida. El domingo salió desde la pole y un accidente hizo que tuvieran que sacar el safety car. Pero este era demasiado lento para los coches de Fórmula 1, lo que hizo que se enfriaran los neumáticos, lo que terminó perjudicando a Senna y aquí hizo que el auto sea aún más incontrolable. En la vuelta 7 llegó tan mirada perdida. Lo trasladaron de urgencias en un helicóptero al hospital de Bolonia, pero ya era demasiado tarde. Oficialmente se declararía su muerte horas después, aunque todo indica que fue en el mismo instante del impacto. En Brasil, millones de personas acompañaron al féretro por las calles de Sao Paulo. Pilotos, dirigentes, rivales estuvieron ahí. Prost, Fittipaldi, Jackie, Ron Dennis, incluso Alan Prost, su enemigo eterno. Senna no murió solo, se llevó consigo la inocencia en la Fórmula 1. Que no entendía aún su fragilidad, su partida cambió el automovilismo para siempre. De su sacrificio nacieron nuevas normas de seguridad, mejoraron los circuitos, coches más resistentes, y su partida hizo que se salvaran incontables vidas. Su nombre está en la historia de este deporte. Incluso McLaren decidió rendirle un homenaje al sacar en el 2017 un superdeportivo con su apellido. Y esta fue la historia de la leyenda Ayrton Senna.